Día 242. Lección 32. Libro de Levítico. Reflexión final y preguntas. El pensamiento clave de Levíticos es la santidad de Dios y la del ser humano. Este debe reverenciar a Dios viviendo en santidad. En Levíticos, la santidad espiritual está simbolizada por la perfección física. Por lo tanto, el libro demanda animales perfectos para sus muchos sacrificios y requiere sacerdotes sin deformidad. La hemorragia de una mujer después del parto, las dolencias, quemaduras, calvicie, el derrame seminal del hombre, actividades específicas durante el periodo menstrual de la mujer, todas estas cosas pueden ser señales de imperfección y pueden simbolizar los defectos espirituales del ser humano, lo cual quebranta su salud espiritual. La persona con enfermedades cutáneas visibles debía ser apartada del campamento, que era el lugar de la presencia de Dios, al igual que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. Esa persona podía regresar al campamento y, por tanto, a la presencia de Dios cuando fuera declarada sana de nuevo por el sacerdote examinador. Antes de poder volver a entrar al campamento, sin embargo, debía ofrecer el perfecto sacrificio prescrito por la ley, que simboliza el perfecto y pleno sacrificio de Cristo. Después del pacto en el Sinaí, Israel era la representación terrenal del reino de Dios, la teocracia, y como su rey, el Señor estableció su administración sobre toda la vida de Israel. Su vida religiosa, comunitaria y personal estaba regulada a tal grado que Israel pudiera establecerse como el pueblo santo de Dios y ser instruido en santidad. Se le daba atención especial al ritual religioso de Israel. Los sacrificios debían ser ofrecidos en un santuario aprobado, el cual simbolizar tanto la santidad de Dios como su compasión. Los sacrificios y ofrendas debían ser controlados por los sacerdotes, y estos debían preservarlos puros y enseñarles su significado al pueblo. Cada sacrificio en particular debía tener un significado para el pueblo de Israel, pero también debía tener importancia espiritual y simbólica. Algunos suponen que los sacrificios del Antiguo Testamento eran remanentes de las antiguas ofrendas agrícolas, al deseo humano de ofrecer parte de sus posesiones como un don de amor a la deidad. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento fueron especialmente prescritos por Dios y derivaron su significado de la relación del pacto de Dios con Israel, cualesquiera que hayan sido sus semejanzas superficiales con los sacrificios paganos. Estas deberán incluir la idea de un don, pero estaban acompañadas por otros principios, tales como la dedicación, la comunión, la propiciación, que es el apaciguamiento de la ira judicial de Dios contra el pecado, y la restitución. Los variados tipos de ofrendas cumplían diferentes funciones, la primera de las cuales era la expiación y la adoración. Si buscamos en la Biblia una guía para adorar a Dios y si queremos entender lo que significa servirle y adorarle, el libro de Levíticos es el mejor recurso y ayuda. Por extraño que nos parezca, este libro nos enseña los principios fundamentales de la adoración a Dios. El primero, y el más importante, es que la vida debe ser una manifestación de nuestra devoción y gratitud a Dios. Nuestra existencia debe transformarse en un servicio de alabanza para la gloria de Dios. Levíticos provee una descripción detallada de los distintos tipos de ofrendas que los israelitas debían presentar a Dios. En esas descripciones se hace claro cuándo y quién debía presentarlos a Dios. Eran ofrendas para el perdón de pecados, ofrendas de gratitud por sanidades recibidas, ofrendas para buscar la comunión con Dios, etc.
en todas las circunstancias y aspectos de la vida debemos glorificar a Dios. Además, se indicaba cuándo debían presentarse las ofrendas a Dios. Había ofrendas diarias por la mañana y por la noche, ofrendas para el día de descanso, ofrendas mensuales y ofrendas para las grandes fiestas anuales. La vida misma giraba alrededor del culto y la adoración a Dios. Todo el tiempo debía consagrarse la vida al Señor. A fin de que la adoración fuera agradable a Dios y que la religiosidad del pueblo resultara sana y vigorosa, era fundamental recordar que no podemos separar el culto de la adoración de la vida cotidiana. El amor a Dios debe expresarse en el amor al prójimo y la devoción y entrega a Dios debe balancearse con la práctica de la justicia social y el servicio incondicional a nuestros semejantes. La santidad encuentra su plena expresión en el amor al prójimo. Cuando servimos a nuestros semejantes, estamos adorando al Señor con todo nuestro corazón. En todas estas cosas, el israelita aprendía una lección básica. Toda la vida se debe considerar como un acto de adoración a Dios. No hay momento, situación o aspecto de nuestra vida que no deba presentarse al Señor como un acto de culto, un acto de adoración. La vida toda debe vivirse para la gloria de Dios. A continuación, queremos invitarlos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Levíticos, capítulo 10, versículo 17 al 19. Capítulo 25, versículo 20. Ahora reflexiona sobre estos tres aspectos. ¿Quién pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuál es el propósito del pasaje?